vamos a continuar con la ponencia. Tenemos ahora a Daniel Morán, que nos va a explicar un poco de IoT. Entonces, damos inicio a esta sesión. Buenas, soy Daniel Morán, ya me conocéis de la charla de seguridad de ayer. Soy desarrollador de los capítulos de seguridad y de IoT de Fireware. Y en esta charla de lo que os voy a hablar es un poco de la arquitectura general de Fireware en lo que respecta al IoT, de uno de los GEs concretos que utilizamos, que hemos desarrollado para el capítulo de IoT, que son los IoT Agents, y hablaremos un poco, si tenemos tiempo, de uno de los protocolos que estamos proponiendo para la parte de IoT, que es la IoT-2M de hoy. Esta es la agenda de la presentación de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción, hablaremos de qué son exactamente los IoT Agents, la motivación para crear los IoT Agents y a qué sustituyeron, pues sustituyen a un GE que existía antes de este enfoque. Veremos los diferentes modelos de interacción que tienen los IoT Agents con los dispositivos físicos con los que se comunican. Veremos las APIs de provisión de los dispositivos y cuál es la necesidad de que haya APIs de provisión. Veremos un poco en detalle, veremos una demo. Y a continuación veremos el protocolo Lightweight M2M, explicaremos un poco por encima en qué se basa el protocolo Lightweight M2M y terminaremos dando algunas pequeñas pinceladas sobre los frameworks de creación de IoT Agents que hemos desarrollado en Fireware y que podéis utilizar para el desarrollo de IoT Agents personalizados para vuestras necesidades. Bien, lo que vemos en esta transparencia, esto viene a ser un resumen en general de los GIs que vemos en Fireware. Dentro de todo el sistema Fireware, de todo el framework que nos ofrece Fireware, podemos distinguir entre dos tipos dos grupos de actores que interactúan con Fireware. Por una parte vamos a tener los IoT consumers o actores que generalmente serán consumidores de la información que generamos, que serán aplicaciones móviles, tablets, interfaces web o otras aplicaciones dentro del cloud, aplicaciones de análisis de datos como Big Data, temas de Big Data, Hadoop, etc. y el CKAN para Open Data. Y por otro lado tendremos proveedores de la información de IoT que estamos generando. Las necesidades y las características de los distintos sistemas, de los sistemas consumidores de la información de Fireware, de la información de GSI, de contexto que introducimos en Context Broker, las características de consumidores y de proveedores son relativamente distintas. En el caso de los IoT providers, uno de los problemas que encontraremos es que el conjunto de dispositivos y las formas de comunicación entre esos distintos dispositivos es muy variado. Realmente no encontramos un estándar que se desmarque claramente como el estándar básico de transmisión de datos para dispositivos o de conexión de dispositivos, y encontraremos distintas formas tanto de transmisión como protocolos. Encontraremos COAP, MQTT, Ultralight. La idea del capítulo de IoT de Fireware es abstraer a los desarrolladores de dispositivos de sistemas de IoT de todos los problemas de comunicación, de esa plétora de protocolos que encontraremos en la parte de IoT. Las aplicaciones del Internet of Things pueden tener una variedad de arquitecturas, una gran variedad de arquitecturas. Existen aplicaciones de IoT que pueden consistir en simplemente unos pocos sensores en tu propia casa que conectan con un backend directamente. Podrían ser una serie de sensores que conectan con gateways que a su vez conectan con los backends. Podría haber artefactos de control intermedio, agregadores de información, etcétera, etcétera. Fireware en el capítulo de IoT proporciona diversas arquitecturas para cubrir cada uno de esos diferentes escenarios. Pero en esta presentación vamos a mostrar el que hemos llamado el
escenario 1, que es el escenario más básico de conexión de dispositivos al cloud. El escenario 1 se basa básicamente en una serie de dispositivos que están en una zona que hemos llamado la IoT Edge, que se comunican por medio de protocolos propietarios típicos de la IoT, como pueden ser pues, Ultralight 2.0, MQTT, CoAP, Lightweight M2M. Se comunican a través de esos protocolos con un backend propio de Fireware que será el encargado de introducir toda esa información en la capa de contexto, de gestión de contexto, en este caso en el contexto. Para ver el resto de escenarios los podéis ver en la wiki de arquitectura de IoT de Fireware, pero para la mayor parte de casos recomendamos seguir este escenario, que es el que contiene los ECS mejor testados, que ya ha recibido feedback de otros developers y feedback que ha sido adaptado, que ha sido incorporado al desarrollo de los GIs de la parte de IoT. Dentro de este escenario en concreto, esta parte de IoT Device Management es la parte de traducción de protocolos entre los protocolos propietarios y NGSI. Esa parte, a principios de año, con las primeras iteraciones de Fireware, se llevaba a cabo por medio de un componente monolítico que llamábamos el backend de datos de IoT, de dispositivo. Pero ese enfoque inicial tenía bastantes problemas. En primer lugar, el backend en sí era una aplicación C++, bastante pesada, muy poco modular, difícil de desplegar y difícil de contribuir por parte de la comunidad open source. Para solventar los problemas que introducía este backend de IoT, se introdujo el concepto de los IoT Agents. Los IoT Agents no dejan de ser, el concepto general es el mismo, son traductores de NGSI de un protocolo concreto de dispositivos a NGSI. La idea de los IoT Agents es ofrecer un diseño modular que permita flexibilidad de despliegue, que permita crear nuevos IoT Agents, nuevos conectores de dispositivos, de protocolos de dispositivo que aparezcan o IoT Agents específicos para necesidades de algún proyecto y ofrecer también una forma más sencilla de acceder por parte de los developers de IoT a la creación de IoT Agents personalizados. Los IoT Agents, como decíamos, no dejan de ser un bridge desde un protocolo de dispositivos a NGSI. Pero ese bridge no es un bridge, digamos, no es una biyección de operaciones del protocolo de dispositivos a NGSI, sino que todas las interacciones entre el IoT Agent y el Context Broker, en este caso, son un conjunto constreñido de interacciones. Solo existen 3 modelos de interacción que veremos ahora y cada uno de ellos tiene un diagrama de secuencia con la forma en la que han de ser ejecutados esos mensajes. El papel del IoT Agent no es solo la traducción del protocolo en el sentido de tener un formato de datos y traducirlo a otro formato de datos, sino también adaptar las necesidades, las formas de comunicación de un dispositivo con el IoT Agent, transformarlas a la forma de comunicación estandarizada que hemos creado entre IoT Agents y el contexto. Para que esto se pueda llevar a cabo, todos los IoT Agents ofrecen, además de sus interfaces NGSI y el protocolo propietario que implementen, una serie de interfaces de provisión de dispositivos en la que se indicará la forma, en cierto modo, qué tipo de interacción tienen esos dispositivos con NGSI y se harán las adaptaciones adecuadas, se configurarán las adaptaciones adecuadas para que esos dos protocolos puedan ser conectados. Además de lo que es la propia traducción de protocolos, los IoT Agents proporcionan servicios adicionales a los dispositivos, como pueden ser fundamentalmente temas de seguridad, acceso a GIs securizados de Fireware, registro de dispositivos o la elaboración de estadísticas o métricas de consumo que pueden ser utilizadas
en tareas de accounting, por ejemplo. Bien, respecto a los modelos de interacción. Se han definido básicamente 3 modelos de interacción entre los dispositivos y el sistema firewall. La diferencia entre esos modelos de interacción, la diferencia básica entre esos modelos de interacción es quién inicia la interacción, si es el dispositivo el que envía datos al IoT Agent que a su vez los progresa a firewall, o si el dispositivo es un dispositivo pasivo que recibe peticiones del IoT Agent provenientes de los servidores de contexto, o el caso de los comandos es un caso parecido al segundo que hemos planteado, solo que en el caso de los comandos nos interesará que cuando enviemos un comando la información, la interacción entre el sistema firewall y los dispositivos sea síncrona y que esa sincronía no la tengamos que manejar ni programar nosotros en el dispositivo ni programarla en la parte de cloud, en el context browser, sino que el IoT Agent controlará en cierto modo esa interacción asíncrona. El primer modelo de interacción del que hablábamos era la interacción en la que es el dispositivo, en este caso, el que inicia, el que decide enviar una medida o decide ejecutar algún tipo de interacción con el sistema firewall. En este caso, tenemos 2 extremos, el extremo de los dispositivos, que es el extremo que genera la información, y una aplicación o una serie de aplicaciones que consumen esa información en el contexto. Cuando el dispositivo genera la información, envía la petición en su protocolo propietario, puede ser COA, MQTT, etc., lo envía al IoT Agent, que a su vez traducirá esa petición a NGSI y la enviará al Context Broker. En este caso, el Context Broker recibe la petición en NGSI y almacena localmente la información que ha recibido. Esta es otra importante diferencia entre los distintos modelos de interacción que veremos. No solo quién inicia la interacción, sino en qué componente del flujo de interacción se almacena la información. En este caso, en el contexto. La información almacenada en el Context Broker puede entonces ser consultada por las aplicaciones consumidoras de IoT con peticiones estándar de NGSI. El segundo modelo de interacción del que hablábamos son los atributos lazy, los atributos pasivos, y en este caso la interacción se inicia en la aplicación que requiere los datos del proveedor de contexto. Para que este modelo funcione, al igual que el siguiente, es necesario que el IoT Agent esté registrado como Context Provider en el Context Broker, en el gestor de contexto. Creo que Fermín habló de los Context Providers en su charla. La idea en este caso es que cuando registramos los dispositivos en el IoT Agent, decimos que una serie de dispositivos concretos están registrados aquí. Para los datos de las piezas de información o los atributos que el dispositivo provea de tipo lazy, para esos atributos el IoT Agent se registrará como Context Provider en el Context Broker. De esta forma, cada vez que una aplicación consumidora de datos de IoT pregunte al Context Broker por información de esos datos lazy, el Context Broker redirigirá la petición al IoT Agent, que a su vez la redirigirá al protocolo. La información en este caso nunca reside en el Context Broker, sino que toda la información sobre los atributos declarados como lazy residen siempre en el dispositivo. Otro punto importante de esta interacción es que esta interacción, como todas las interacciones que involucran Context Providers, es una interacción síncrona. Eso quiere decir que en el momento en que el consumidor de IoT pide un dato al Context Broker, el Context Broker pedirá el dato de forma síncrona al IoT Agent, el IoT Agent lo pedirá de forma síncrona al Device Protocol y al dispositivo, en su protocolo específico, y la petición original del consumidor de contexto no retornará hasta que todos los actores han retornado su información. Esta última es la principal diferencia entre el modelo de comandos y el modelo de atributos lazy.
En el modelo de comandos, la interacción, el flujo de interacción es el mismo, es el consumidor de IoT el que envía un comando al context broker. Cuando hablamos de un envío de comandos, lo que hablamos es de una actualización de un valor dentro del servidor de contexto. Cuando el dispositivo consumidor, cuando el sistema consumidor de IoT actualiza un comando en el servidor de contexto, el servidor de contexto redirige al IoT Agent la petición, pero el IoT Agent inmediatamente devuelve el control al context broker. De forma que devuelve el control al context broker y genera en el context broker una información específica de estatus del comando. En cierto modo, el IoT está diciendo al context broker y con él al consumidor de contexto que el comando ha sido aceptado, pero está en estado pendiente. En este caso, la información de estado del comando está almacenada en el context broker. Aparte, en segundo plano, de esta interacción, una vez que ha sido almacenada en el context broker, el IoT Agent envía la petición al dispositivo por medio del protocolo propietario del dispositivo, por estándar con el dispositivo se conecta al IoT Agent, y es una vez que la ejecución del dispositivo ha terminado cuando el IoT Agent puede devolver un resultado al context broker, cambiando a su vez la información de estado, indicando que el estado ha sido, que la ejecución del comando ha sido satisfactoria o que ha habido un error, y la información del error estará en el resultado en el atributo de la entidad consultada inicialmente. En este caso, el consumidor de IoT debe hacer o bien suscribirse a la información de estado y a la información de datos o de resultados de la entidad, o bien hacer polling directamente sobre los datos de la entidad hasta que la entidad está en un estado, el comando está en un estado en el que ya puede ser obtenida el resultado de su petición. ¿Hasta aquí alguna duda sobre cómo funciona esto? Sí, perdón. Son 3 modos los que mencionaste. Ajá. Sí. El primero, ¿cómo se llama? Cuando el dispositivo envía datos al contexto. Atributos activos, lo hemos llamado. Ok. El segundo es cuando el celular pide al context broker. Efectivamente, de forma síncrona. ¿Ese cómo se llama? Le llamamos lazy attributes. Y el último, no entendí cuál era ese. Son commands. En la práctica es el que se utilizaría para comandos del dispositivo, porque normalmente cuando lo único que hay que hacer es obtener información, una obtención simple de información puede ser síncrona, pero los comandos rara vez podrán ser ejecutados de forma síncrona. De ahí que este tipo de interacción, que quizás podría haber sido llamado más concretamente interacción pasiva síncrona o algo similar, se llame interacción por comandos. Sí. Entonces, cuando se ejecuta el comando, va a tardar el tiempo que tenga que tardar. Después va a llegar la información, se queda almacenada y después vuelves a preguntar o avisa que ya hay nueva información. Claro, ahí depende o sea, en la práctica, cuando se crea el comando, lo que hace el IoT Agent es, para ese atributo, imagínate que tenemos un comando que es mover switch, por ejemplo. Tenemos un dispositivo que tiene un switch y tenemos el comando switch. Cuando desde aquí arriba decimos switch on, hacemos un update context al atributo switch y le ponemos el valor on, lo que hará el context broker es redirigir la petición al IoT Agent, y el IoT Agent aquí creará un nuevo atributo que es switch status. Ese atributo switch status va a estar automáticamente appending, y la petición inicial del update context va a volver automáticamente. De forma que el consumidor puede consultar la entidad y la entidad ahora verá 2 atributos. Verá un atributo que es switch, que está el valor on, y un atributo que es switch status, que está el valor pending. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabe el consumidor de IoT que ha terminado la interacción, que el IoT Agent ya ha escrito que el resultado es X? Esto se sabe, la forma de hacer esto depende del gestor de contexto, básicamente. Entonces, tienes 2
formas, fundamentalmente. Una es suscribirte a las notificaciones sobre esos atributos. Te podrías suscribir al atributo status, switch status, de forma que cuando cambies atributo y el valor sea success, sabes que el resultado estará en la entidad. Para el resultado se crea un atributo extra que sería switch result en este caso, que indicaría si es success o si fuese una aplicación más compleja que requiriese, que pudiese devolver un input interesante, devolvería ese input en el atributo switch result. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Sí. Una pregunta es, pierdo la conexión con el dispositivo, pero el dispositivo tiene un almacenamiento temporal, ¿podría yo recuperar eventualmente los datos perdidos? Concretamente, ¿de qué tipo de interacción estás hablando? Sí, pierdo la conexión con el dispositivo. Sí. Hombre, en el caso de dispositivos, en el caso de atributos activos o de atributos pasivos, que el dispositivo pierda la conexión momentáneamente es anecdótico, en el sentido de que si pierde la conexión, cuando la vuelva a recuperar, lanzará de nuevo peticiones de forma activa, con lo cual, bueno, mientras el dispositivo esté sin conexión, en el context grouper estará la entidad del context grouper estará el último valor que se ha obtenido del dispositivo. Y en el caso de que sea un modelo pasivo, que no sea un modelo activo, lo que sucederá es que la petición síncrona desde el consumidor dará un 404, porque el dispositivo no se encuentra. Eso sería lo que pasaría con esos dos modelos. ¿Qué pasaría con el modelo de comandos? Pues depende en qué momento se rompa la conexión. Si la conexión se rompe, en general, lo que sucederá siempre con el modelo de comandos que es asíncrono es que la petición funcionará, porque la petición, antes de que el IoT Agent se comunique con el protocolo para nada, con el dispositivo, perdón, para nada, antes de eso ya ha contestado que la petición está aceptada. Pero si luego hay un error en la comunicación con el dispositivo, depende un poco, el IoT Agent tendrá que implementar alguna política de reintentos para asegurarse de que el dispositivo funciona, que no ha sido fallo transitorio de red, etc. Pero si después de esos reintentos el IoT Agent decide que esa petición no puede ser progresada porque el dispositivo no va a contestar a esas peticiones, lo que hará será actualizar el estado, ponerlo a error y en el status, en el resultado de la acción, especificar por qué ha pasado a un estado de error. No sé si con eso contesto tu pregunta. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Sí, sobre la misma línea. En algunas zonas de nuestro país el internet todavía es muy irregular y se pueden presentar escenarios como los que mencionaste y explicaste anteriormente. Algunos dispositivos de este lado traen capacidad de una micro SD. La pregunta es, bueno, si se rompe la conexión y el dispositivo está guardando un backup en esa micro SD, ¿cómo hay posibilidad de sincronizar esos datos que se quedaron en la micro SD? Sincronizar te refieres a que esos datos sean enviados cuando vuelva la conexión. Sí, exactamente. Claro. A ver, en principio sí, pero eso ya no atañe tanto a la comunicación del IoT Agent como a cómo tú diseñes el dispositivo en sí. Me refiero, si el dispositivo debería ser... Bueno, también depende de si eres tú el que está leyendo los datos, si es un modelo pasivo o si es un modelo activo. Si es un modelo pasivo, en algún momento habrá fallado la conexión al conectar con el dispositivo. En ese caso, lo que habría que hacer sería tener una política de intentos en la IoT. Si el caso es el contrario, es el de los dispositivos activos, debería ser el propio dispositivo el que se diese cuenta de que no puede enviar los datos porque está fallando la red, y si la red está fallando, enviarlos más adelante. ¿Okay? De hecho, normalmente con dispositivos con los que hemos trabajado en proyectos en Telefónica, con temas de IoT, básicamente lo que hacen es enviar cada cierto tiempo. O sea, suelen ser dispositivos con muy poca batería, muy poca capacidad de cómputo, y lo que hacen es enviar pues igual cada 4 horas, despertarse y enviar. En ese caso, aunque se pierda una medida, a menos que sea una medida muy crítica, como pues, podría ser una medida de pues, que hay un incendio, que hay un terremoto o algo similar, si la medida no tiene ese grado de criticidad, en realidad simplemente se puede esperar a la siguiente medida. En el siguiente momento en el que el dispositivo pueda conectar,
ya enviará la información y la sobreescribirá en el context router. La idea de esto es que en realidad en ningún momento, lo que es en la gestión de contexto, en ningún momento dejamos de tener medidas puntuales o un estado de cómo está el sistema, porque la última medida, lo que tendremos aquí será un conjunto de entidades, cada una representando un dispositivo, y tendremos en cada una los últimos datos que ha enviado. Si no ha podido enviar el último dato, pues habrá que esperar a la siguiente noticia. No sé si contesto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Vale. Para que todos estos, como comentábamos al principio, para que todos estos modelos funcionen, el IoT debe tener alguna descripción de cómo funciona, de qué tipo de dispositivo es el que estamos utilizando. Cuando un dispositivo se conecta al IoT Agent debe conocer si las interacciones de ese dispositivo o determinadas interacciones corresponden a modelos de interacción activo o si corresponden a comandos o modelos de interacción pasiva. Además de eso, los dispositivos, un IoT Agent normalmente será compartido o puede ser compartido por distintos tenants, por distintas empresas, por distintos grupos dentro de las empresas. Y de alguna forma hay que escoger, hay que segmentar los dispositivos, agruparlos de alguna forma. Para toda esa información de agrupación de dispositivos, de tipos de interacción, etc., se provisiona con uno de los dos modelos de provisión de dispositivos para los IoT. Hay dos modelos de provisión. El primero es un modelo de provisión más básico, que es el modelo de provisión dispositivo por dispositivo. Si utilizamos este modelo de provisión, cuando nosotros tenemos un IoT Agent y queremos que un dispositivo nuevo se conecte al IoT Agent, tendremos que especificar que ese dispositivo concreto, con todos sus datos, se va a conectar al IoT Agent. Y veremos que tendremos una serie de peticiones, tenemos una API REST, que nos permite provisionar ese dispositivo en concreto. La otra opción que tenemos es no provisionar un dispositivo en concreto, sino provisionar grupos grandes de dispositivos. Si sabemos que vamos a tener muchos dispositivos que son básicamente iguales, todos sus modelos de interacción son los mismos, su información de seguridad es la misma y todos pertenecen a un mismo área o a una misma empresa, podemos provisionar un grupo de dispositivos con el API de configuración, de forma que cuando el dispositivo se conecte al IoT Agent, indicando un API key o un recurso de conexión o otros datos similares, el IoT Agent pueda averiguar a qué grupo puede asignar a ese dispositivo automáticamente, de forma que el IoT Agent ya pueda registrar el dispositivo sin necesidad de que tengamos que registrar dispositivo por dispositivo todos los que se vayan a conectar al IoT. En ambos casos, tanto el de la provisión por dispositivo como la provisión por grupos, los IoT Agents ofrecen una serie de interfaces de gestión de dispositivos y de grupos de dispositivos. Aquí vemos un ejemplo del API de provisión de dispositivos. El API de provisión de dispositivos es un API REST, básicamente. Tiene una operación POST que nos permite crear dispositivos, operaciones get sobre la barra, sobre IoT Bar Devices, que nos permiten obtener un listado de todos los dispositivos que tenemos en el sistema, y borrado y actualización de dispositivos. Aquí vemos un ejemplo del payload que tendríamos que enviar para crear un dispositivo. Como podemos separar los datos que vemos aquí en dos partes. En primer lugar, la parte de identificación del dispositivo o los datos que atañen a lo que es el dispositivo en concreto. El más importante es este light 1, este name, perdón, que tenemos ahí como light 1. El name del payload indica el device ID del dispositivo. Este dato es el que se utilizará para cuando viene una petición del dispositivo identificar a ese dispositivo. Además del tipo de dispositivo, del ID del dispositivo, siempre tenemos que indicar un tipo de dispositivo. Este tipo de dispositivo es el que se utilizará en el context router junto con el ID del dispositivo para crear la entidad que representará al dispositivo en nuestro gestor de contexto. Adicionalmente, aquí tenemos un ejemplo de otros atributos que se pueden
añadir al dispositivo. Veremos que hay atributos de seguridad, que hay atributos para customizar la entidad que estamos creando en el Context Broker, para crear información estática dentro de esa entidad si queremos. En este caso, el atributo EntityName, podemos utilizar el atributo EntityName para sobreescribir el nombre de la entidad, que por defecto sería el ID del dispositivo, dos puntos, el nombre del. Para ver las distintas opciones de configuración del dispositivo, os recomiendo que vayáis a la documentación de los IoT Agents, tanto a la documentación. Luego veremos que tenemos dos frameworks de creación de IoT Agents, y en ambos está la Device Provisioning API extensamente documentada con todas sus opciones. Esto en lo que atañe a la información general del dispositivo que estamos usando. Respecto a los modos de interacción, tendremos otros 3 atributos en el payload que nos permiten indicar para cada atributo, para cada pieza de información que nos vaya a enviar el dispositivo, qué tipo de modelo de interacción tendrá. Si será lazy, si serán comandos, o en el caso, en el atributo attributes, que indica los atributos activos, es el tipo de atributo por defecto. Con toda esta información, el IoT será capaz de conectar la información que nos envían desde los dispositivos en los protocolos propietarios de IoT con nuestro gestor de contexto, con el contexto. Aparte de lo que es la provisión en sí, hay un par de datos importantes al respecto de las dos, tanto del API de provisión como del API de configuración, que es el tema de que ambas APIs obligan a la existencia de las cabeceras de servicio que proporcionan el multitenancy. Esto, no sé si lo recordáis, probablemente Fermín lo contase en la charla del Context Broker, en el apartado avanzado. Os ofrezco la memoria. La idea de estas cabeceras es que permiten segmentar la información que estamos introduciendo por servicio, y dentro del servicio por una especie de subgrupo. Ambas cabeceras son obligatorias en todas las peticiones que vayan al northbound del IoT. Por último, no sé si me olvidaba, existe un atributo especial dentro del payload, que es el internal attributes, que aquí no se muestra, en el que se almacena, en el que se añadirá información específica del IoT agent concreto que vaya a servir a este dispositivo. En la práctica, cuando desarrollemos nuestra arquitectura, cuando instalemos nuestra arquitectura, veremos que podemos tener múltiples IoT agents, uno por cada protocolo de dispositivo que queramos utilizar en nuestra plataforma, y a veces el mapeo entre la información del protocolo de dispositivo y el INGSI requerirá alguna información extra a añadir por dispositivo. Esa información extra se añadirá en internal attributes de la petición del dispositivo, y es dependiente completamente del tipo de IoT agent que estemos usando. Si es el IoT agent de la M2M, el Ultralight, el Thinking. Tengo una duda, perdón. Sí. Si mencionas que hay un IoT agent por cada protocolo del dispositivo, ¿sí? me queda la duda de por qué lo necesito, por qué no yo convierto directo el dispositivo a NGSI. O sea, porque parece que si voy a cambiar el dispositivo, cambiar el protocolo, por ejemplo, Sí, claro. tengo que modificar el IoT agent o el protocolo que yo voy a agregar. Entonces parecería que el IoT agent, a mi percepción, es algo muy particular que está estorbando entre el NGSI y el No, vale. ¿Qué estoy viendo mal? Lo que estás viendo mal es que, a ver, en la práctica, desde el punto de vista del desarrollador, un desarrollador de fireware no debería tener, podría, pero no debería tener que él mismo desarrollar la IoT agent. La idea es que fireware ofrece una serie de IoT agents para protocolos conocidos, para protocolos estándar. De forma que si, por ejemplo, tus dispositivos son lightweight M2M, tú deberías poder directamente conectar tus dispositivos lightweight M2M al GE, al IoT agent lightweight M2M que proporcionamos, sin tener que desarrollar ni una línea de código. Debería ser un tema de mapeo
de los identificadores, un tema de configuración. Si tú mañana quieres cambiar IoT Agent, te gusta, quieres usar MQTT, quieres usar Z-Wave, existen también IoT Agents con esas tecnologías. De forma que lo único que tendrías que hacer es decir, cojo el IoT Agent de Lightweight, lo tiro a la papelera y instalo el IoT Agent de MQTT o el de Z-Wave. La idea es que esto se provea a los desarrolladores como parte de los GIs de Firewall. Lo que sí veremos es que sí que se ofrecen facilidades para que los desarrolladores creen su propio IoT Agent. Pero la idea de esto no es que crees un IoT Agent de un protocolo que ya existe. Por ejemplo, si tus dispositivos son Lightweight M2M y hay un IoT Agent de Lightweight M2M, no tendría lógica que tú hicieses tu propio IoT Agent de ese protocolo. Pero sí que sucede que a veces una compañía de informática pues tiene que hacer un proyecto que quizás sea pues, para una compañía petrolífera, una compañía de minas que tiene sus propios dispositivos y tiene su propio protocolo de dispositivos. Claro, en ese caso no vas a tener un IoT Agent en el catálogo de Firewall que pueda ser aplicable. Y para ese caso es para el que se dan facilidades para generar los propios IoT Agents. También tienes que pensar otra cosa, que es que normalmente un dispositivo, un sensor o un actuador suelen ser máquinas con muy poca potencia. Y otra cosa muy importante, que suelen tener muy poco ancho de banda. Y NGSI no es precisamente escueto. Enviar un payload grande de NGSI desde un dispositivo pequeño puede ser realmente costoso. Y no solo por el payload en sí, sino porque si lo envías por HTTP, estás enviando un montón de información a las cabeceras. Puedes estar igual, si quieres enviar 7 bytes, igual estás enviando centenares de bytes, igual estás enviando cache para enviar esos pocos bytes. Por eso normalmente los dispositivos no se conectan por HTTP, sino con otros protocolos binarios como QAP o MQTT, etc. Entonces normalmente no querrás utilizar NGSI desde los sensores, no solo por la falta de adaptación, sino porque NGSI no es apropiado para dispositivos de este nivel. ¿Ok? Sí. No sé si esté planeando la presentación hablar un poco de la oferta de dispositivos y la conectividad, cómo lo están manejando ya es tierra, o sea, al final voy a tener un dispositivo desplegado en algún lugar. Ajá. ¿Cómo hay dispositivos ya preparados para trabajar con fireware? Eso se está trabajando en una certificación para dispositivos fireware, para llamamos fireware ready o algo similar. Pero eso es un work in progress, entonces tampoco te puedo dar mucha información al respecto porque no la tengo. Entonces, al respecto de lo que son dispositivos físicos, se puede dar mucha información. Lo que te puedo comentar son los protocolos que sí que soportamos ya. Entonces, la idea es que cualquier dispositivo que soporte uno de esos protocolos debería ser fácilmente conectable a la nube. ¿Okay? Creo que la pregunta iba un poco más en si existen ya ciertos dispositivos que se ofrezcan en la plataforma de firewall. Dispositivos hardware directamente, no hasta... O sea, ya conectados o datos recopilados de ciertos dispositivos. Datos recopilados. Es que son dos temas distintos. Sí. Claro, datos recopilados sí los hay porque hay proyectos que ya están en marcha que utilizan GES de firewall. Y que son open data, son públicos. Sí, los datos son públicos. De hecho, los de Santander están así. Por ejemplo, los de Santander, está Sevilla también. Tenemos en la instancia global de Orión, hay datos de bastantes ciudades que ya están poniendo sus datos en firewall. Lo que no es público, lo que no está accesible es la forma en la que ellos han hecho para conectarse con firewall. En cada proyecto lo han hecho de una forma distinta. Tienen unos sensores, tienen unos gateways que se conectan. Entonces, todas esas formas digamos, la descripción de esas arquitecturas es lo que no está disponible, pero los datos están disponibles en la instancia global de Orión y yo creo que tenemos, en la wiki de firewall creo que se puede encontrar los tipos de datos en concreto que se proporcionan. ¿En dónde, perdón? Yo creo que en la wiki de firewall, pero Fermín, ¿me puedes corregir si eso es falso? Los datos de que hay una guía. Sí, la guía como los datos en sí que hay. Sí, eso está en la wiki de... Creo que vale, voy a dar el enlace. Lo que me hace puedo apuntar el enlace en la pizarra. Sí, apunta el enlace en la pizarra, por favor. Está en la wiki de firewall.
Pero para que está un poco escondido. Es una manual de Oriol, luego después buscar cierta sección y luego ya hay una página que va a estar en la tabla. Lo voy a apuntar. Sí, gracias. Pues respecto a eso, respecto a lo que decíamos antes de los dispositivos directos, o sea, que estén preparados para conectar con Firewall, sí que se está trabajando con varios partners, se está trabajando por ejemplo con Sigfox y tenemos ya un IoT agent de Sigfox que recibe peticiones de dispositivos Sigfox directamente y los inserta en el control group. Estamos trabajando en eso. El IoT agent, este IoT agent en sí es una beta, lo tenemos poco probado, pero estamos trabajando con Sigfox para mejorar. Sí. Mi pregunta va también un poquito como comentaba Abel, ¿hay algún tipo de requerimiento para el tipo de dispositivos que se pueden conectar o no hay eso? En principio no. Deberías poder conectar cualquier dispositivo mientras tengas un IoT agent con el protocolo adecuado para conectar ese dispositivo. Entonces eso dependerá un poco del tipo de dispositivo, de si tiene, por ejemplo, conectar una Raspberry Pi, que puedes instalar cualquier librería de CoAP, de MQTT, etcétera, es trivial, mientras que conectar un Arduino que tiene una capacidad de procesamiento menor, pues es un poco más difícil. Un Arduino, por ejemplo, sí que tenemos dispositivos Sigfox que son Arduinos modificados que básicamente se conectan a la red de Sigfox con el protocolo de Sigfox y introducen sus datos a través de nuestro IoT en el context local. Y Telefónica también tiene una iniciativa que se llama Thinking Things Open, que va un poco en la misma línea, pero en vez de utilizar radio como utiliza Sigfox, utiliza GSM. Pero la idea es un poco lo mismo, es tener un Arduino con un pequeño modulillo, con un shield, que te permite conectarte directamente a un IoT agent que tenemos disponible y desde ese IoT agent introducir información en nuestro sistema. Sí. En unos minutos más vamos a presentar ahí de rápido un que traemos justamente para hacer el tema de la conexión de igual en unos minutos más. Ok. ¿Alguna pregunta? Bien, pasando a... como decíamos antes, hay dos formas de provisionar dispositivos. Una, provisionándolos uno a uno por medio del API de provisión de dispositivos y otro por medio del API de provisión de grupos de dispositivos. Como vemos, bueno, la idea del API es bastante similar. No es exactamente REST, ya que el post de creación puede contener distintos grupos de servicios, pero la idea es similar. También proporciona operaciones de gestión de los grupos de dispositivos, del listado de los grupos existentes, de eliminación, actualización, etc. Al respecto, gran parte de la información, tanto de la Configuration API como de la Device Provisioning API, es muy similar. Se indican los tipos de modelos de interacción, hay que indicar un tipo para los dispositivos que caigan dentro de ese grupo. Pero hay en concreto hay dos atributos del payload que son importantes, que son distintos de la Configuration API y la Device Provisioning API, que son el resource y el API. Estos dos datos son los que los utilizará el IoT agent para distinguir qué dispositivos se están conectando, cuando un dispositivo se conecta, a qué grupo asignar ese dispositivo. El significado exacto de lo que es el resource y lo que es el API key es muy dependiente del protocolo de dispositivos que estemos utilizando. Si, por ejemplo, utilizásemos un protocolo que se basase en HTTP, resource podría ser una URL de conexión, de forma que distintos grupos se diferenciarían básicamente en distintas URLs de conexión. Y la API key podría ser un mecanismo de seguridad para distinguir entre dispositivos propios de dispositivos que deben acceder a esa URL o dispositivos que no fueron provisionados originalmente para esa URL y que deberían ser rechazados. Para otro tipo de sistemas, el resource y el API pueden tener otro tipo de protocolos de dispositivo, resource y API pueden tener otro tipo de significado completamente distinto. Esto del trust es información de seguridad y ahora os explicaré un poco en qué consiste. Bien, llegamos al apartado de la seguridad. La seguridad
dentro del modelo de IoT que estamos contemplando, hay dos factores de seguridad que podemos contemplar. En primer lugar, es la seguridad del Northbound, que es la securización de comunicaciones entre el IoT Agent y el Context Broker. Y en segundo lugar, la securización en el Southbound, que es la securización de las comunicaciones entre el IoT Agent y los dispositivos. Para el caso del Southbound, la securización es completamente completamente dependiente del tipo de protocolo que existe entre el dispositivo y el IoT Agent. De forma que distintos IoT Agents para distintos protocolos tendrán distintas formas de abordar el problema de la seguridad. También el problema de la seguridad puede involucrar no solo software en la parte del IoT Agent del dispositivo, sino también mecanismos de seguridad a nivel de red, como pueden ser VPNs, etcétera, etcétera. De esta parte no hablaremos en la presentación, ya que es muy dependiente del protocolo en sí. La otra parte de la seguridad es la comunicación entre IoT Agent y el Context Broker, tanto en la dirección del IoT Agent al Context Broker, como cuando un dispositivo intenta escribir información de contexto dentro del gestor de contexto, como al revés, cuando el Context Broker puede ejecutar acciones de context o query context en el IoT Agent como Context Provider. Y adicionalmente, en las otras dos APIs del Context Provider es necesario securizar tanto la Device Provisioning API como la Configuration API. La seguridad en todos estos casos se implementa basándose en el modelo XACML basado en roles que mostramos ayer, utilizando PEP proxies customizados tanto para el Context Broker como para el IoT. Existe, en el caso de los Context Provider, cuando es un consumidor de contexto el que hace una petición al Context Broker que debe ser progresada al IoT Agent, toda la información de seguridad, en este caso el XAuth token que se utiliza para evaluar cuándo una operación es legal o no sobre un componente, esa información de seguridad es retransmitida por el Context Broker al IoT Agent, de forma que para el Context Broker en este caso es transparente para la gestión de seguridad. Sí que hay un caso en concreto en el que el IoT Agent tiene que generar su propia información de seguridad para atacar al Context Broker. Es el caso en el que una serie de dispositivos, por ejemplo, si tenemos un grupo de dispositivos que se han autoconectado, todos esos dispositivos deben de alguna forma, cuando envíen información al IoT Agent, identificarse como dispositivos de un usuario en concreto o dispositivos de una compañía, de un servicio en concreto. Para hacer esto es necesario utilizar algún tipo de sistema de impersonación del usuario que ha creado esos dispositivos, ya que el IoT Agent podría estar gestionando muchos grupos de dispositivos pertenecientes a distintos usuarios. Para eso se utiliza un mecanismo que provee Keystone. Keystone no sé si lo recordaréis, pero es la tecnología que está por debajo del gestor de identidad que utilizamos en Firewall, del IDM o del Keylock. Keystone provee un mecanismo que es el mecanismo de los Trust Tokens, que permite a un usuario generar un token que permite posteriormente al poseedor de ese token impersonarle para una serie de tareas muy concretas. Ese token es el Trust Token que veíamos provisionado ahí y que se utiliza en el IoT Agent para generar la información de seguridad que necesitará cada uno de los grupos de dispositivo para acceder al Context Broker. Perdón, ¿cuántos dispositivos puede soportar el IoT Agent? Pues eso depende del IoT Agent en sí. La verdad es que ahora mismo no tengo datos que te pueda dar vamos, no te puedo dar números concretos. Y de hecho los distintos IoT Agents están en fases de su desarrollo muy distintos, incluso utilizan tecnologías distintas.
Tenemos IoT agents hechos en C++, IoT hechos en Node.js, por lo que es difícil dar una medida global al tema de los IoT agents. Sí. Tengo otra duda. Ahí, bueno, pues hemos hablado de sensores que envían información o que se les pide información, pero no sé si ese IoT agent también soporte, por ejemplo, un actuador. Sí, el caso de los comandos, de hecho, es el caso que sería el caso propio de un actuador. En la práctica, desde el punto de vista de las interacciones en GSI, un actuador no deja de ser un atributo más. No deja de ser un actuador. En el protocolo de dispositivo que tengamos aquí, podemos tener, normalmente tenemos dos tipos de comandos de ejecución. El comando de ejecución, que es un comando de ejecución como puede ser el de Lightweight-M2M, es un comando de ejecución con una serie de parámetros, o simplemente una variable cuyo valor se puede cambiar a otro valor concreto y es el propio dispositivo el que genera ese. Y es una duda que tengo. Si por ejemplo tengo una aplicación del celular, la mando al context broker y le digo, ¿sabes qué? Prende la luz o ábreme la cochera, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidades hay de que alguien extraño pueda abrir mi cochera? Si eso se puede dar. Depende de los protocolos de seguridad que utilices. A ver, en principio, hasta la parte del IoT Agent, no. Hasta la parte del IoT Agent está, todas las comunicaciones están securizadas a través de los PEP proxies, de forma que tienes que estar identificado en hardware con tu usuario, con unos permisos concretos, para que puedas acceder a la aplicación. Evidentemente, todo esto hay que configurarlo. Me refiero, si tu arquitectura la has configurado mal o has creado unos permisos demasiado laxos, etcétera, etcétera, podrías. Pero en principio, la parte de la comunicación hasta el IoT Agent está perfectamente securizada. Desde el IoT Agent al dispositivo, es una parte que tendrás que securizar dependiendo del tipo de IoT Agent que tengas. Si tuvieses, por ejemplo, si tus dispositivos tuviesen una VPN, por ejemplo, contra el IoT Agent, no podrían actuar contra él. Pero eso depende mucho de la tecnología y del dispositivo, si el dispositivo es capaz de utilizar alguna medida de seguridad en las comunicaciones o que requiera unas credenciales, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Bien. Bien, pues antes de pasar la demo, voy a explicaros un par de cosillas al respecto de los frameworks que ofrecen. Además de ofrecer una serie de GIs concretos, una serie de IoT agents que hacen traducciones entre los distintos protocolos de dispositivo y NGSI, Fireware ofrece varios frameworks de creación de IoT agents. Actualmente tenemos dos frameworks de creación de IoT agents, uno en C++ y otro en Node.js. Y ahora lo que os voy a enseñar, os voy a hacer una pequeña demo de cómo podemos probar las interacciones de los distintos tipos de interacción entre dispositivos y la provisión de dispositivos y de grupos de dispositivos por medio de este framework de creación de IoT agents. La mayor parte de nuestros frameworks ofrecen utilidades de línea de comandos que permiten realizar las pruebas, simular los sensores o ser utilizados como librerías para vuestras simulaciones o para ser insertados en los dispositivos que tengáis de cara a la integración con los IoT agents. Vamos a ver. La instalación. En las demos que voy a hacer durante el resto de la charla, haré uso de una serie de herramientas de línea de comandos que vienen incorporadas en los propios módulos de las librerías de Node.js. La instalación de estas herramientas de línea de comandos, para instalar estas herramientas de línea de comandos, lo único que hay que hacer es instalar de forma global el módulo de
el módulo de la librería de JS, que queráis utilizar. La instalación, como veréis, está apuntado en las slides y es básicamente ejecutar npm install-c y el nombre del módulo, y eso os debería crear los comandos dentro de vuestro sistema operativo. Bien, la librería de Node.js ofrece dos herramientas para hacer testing de las interacciones entre IoT y agents. La primera de ellas es este Agent Console que he abierto, y este Agent Console básicamente es un simulador de un IoT agent. Cuando ejecutamos Start, cuando le damos Start, la consola crea un IoT agent por debajo, que es un IoT agent fake, es un mock de un IoT agent. Este mock de IoT agent nos va a permitir interactuar enviando datos al context broker, nos va a permitir registrar y desregistrar dispositivos, ver qué dispositivos se nos están registrando, y va a actuar como context provider para todas las peticiones que hagamos desde el context broker. La segunda herramienta es el IoT Agent Tester, y esta herramienta nos ofrece todas las interacciones que un usuario, un consumidor de contexto podría querer efectuar tanto contra el context broker al que está conectado el IoT Agent como contra el propio IoT Agent en la provisión de dispositivos o de APIs o de grupos de dispositivos. Entonces, voy a arrancar el IoT Agent. Este comando config sirve para cambiar la configuración del IoT Agent por otra configuración local. En este caso vemos que la configuración está configurado para acceder a nuestro context broker local y para utilizar como URL de provider el puerto 4041, que es el que está escuchando el propio IoT. Se ve mal. Vamos a ver si es factible. ¿Mejor? ¿Así? También. Vale. Bien. Si ahora arrancamos el IoT Agent, vemos una serie de mensajes de log que nos indican que el IoT Agent está escuchando en el puerto 4041, pues ya hemos iniciado el agente. En primer lugar, lo que vamos a ver es cómo se hace una provisión de un dispositivo. Para ello tengo aquí un payload de provisión de un dispositivo. Como es un dispositivo muy sencillito que solo tiene dos atributos, un atributo activo de nombre activar y un atributo pasivo que es la luminancia en lúmenes de la bombilla. Tenemos un atributo entity name para sobreescribir el nombre que queremos que tenga la entidad y un tipo de entidad y un nivel del dispositivo. Para provisionarlo le pasamos el payload de provisión. Y vemos que ha salido bastante información a nosotros. Aquí vemos la petición que nos ha llegado. Esta es la petición que se ha hecho al IoT Agent.
y aquí vemos que se ha hecho un registro de contexto. Esta petición se ha enviado al Context Broker registrando un nuevo Context Provider para la entidad. El Context Provider es el que veíamos en la configuración, nuestro IoT escuchando el puerto 4041, y se ha registrado para la entidad de Light Type, de First Light, de tipo de Light Type que veíamos, solo para el atributo Lazy que habíamos definido. El Agent Tester nos permite también comprobar cuando tenemos, los Context Providers que tenemos, definidos para una entidad de tipo concreto. Es la tercera vez que lo miro y no se me queda en la cabeza. Discover. Como vemos, solo hay un Context Provider, que es el Context Provider que habíamos creado. El tester también nos permite listar los dispositivos provisionados, en este caso un solo dispositivo, y como vemos aquí ya se ha agregado, esta es la información que devuelve un GET al dispositivo, un GET a la Provisioning API para el ID del dispositivo. Como vemos aquí se ha añadido información por encima de lo que teníamos nosotros. Fundamentalmente, bueno, se han creado los atributos para los modos de interacción que no hemos especificado, y para algunos atributos que no hemos especificado se han dado valores por defecto. Pero lo importante es que se ha obtenido en las cabeceras de la petición tanto el servicio como el subservicio al que pertenece el dispositivo. Además de eso tenemos un Registration ID, que es el ID del Context Provider que hemos registrado en el Context Provider. Este Context Provider se utilizará para, en el caso de actualizar el dispositivo que hemos provisionado, o en el caso de que lo borremos, actualizar la información de la suscripción de contexto o ponerla a un valor de caducidad de 0 segundos para que la suscripción del Context Provider caduque y desaparezca. Una vez provisionado el atributo, podemos simular el envío de medidas tanto de forma activa como de forma pasiva. Si queremos enviar una medida de forma activa, iniciar desde el dispositivo, podemos simularlo desde la consola del agente con el comando tapeValue. Primero vamos a mirar, vemos que tenemos el listado de los dispositivos que tenemos creados, y el update value nos requiere el device ID, que en este caso es la. Como vemos, el formato para la introducción de dispositivos es los nombres separados por barras. En este caso hemos provisionado active boolean y el valor, y con esto lo que hemos logrado es enviar información, simular el envío de información activa a través de la IoT Agent a nuestro Context Broker. Para comprobar la información del Context Broker podemos hacer una query desde el tester. Al ID de identidad y vemos que la información que habíamos enviado desde la IoT Agent está de nuevo aquí. Otro apartado interesante es que al hacer la query no hemos hecho una query sobre los atributos, sobre un atributo concreto, no hemos hecho la query sobre el atributo booleano que hemos cambiado, sino que hemos hecho la query sobre toda la entidad. Al hacer la query sobre toda la entidad, el Context Broker detecta que uno de los atributos no está almacenado en local, sino que es un atributo pasivo, un atributo
para el cual el IoT Agent es context provider, de forma que el valor de ese atributo se ha pedido al IoT Agent. Aquí vemos las entradas del log. Bueno, está un poco confuso porque está en modo debug, pero lo importante es que la herramienta de testing del IoT Agent genera una serie de manejadores de mock que son ejecutados cuando llega la petición del profesor. Estos manejadores serán los que luego veremos, luego no sé si tengo mucho tiempo, luego veremos que estos manejadores, que en el caso de la herramienta de testing del IoT Agent están rellenados con manejadores mock, son los que cuando se crea un nuevo IoT Agent para un protocolo específico, son los manejadores que habrá que rellenar con código, con lógica propia del IoT Agent específico. El resto de interacciones, básicamente, la creación, destrucción, etcétera, pues bueno, funciona como cualquier interacción con un API REST, entonces tampoco creo que sea necesario enseñarlo todo. También podemos crear un grupo. Vamos a bajar un poco la consola. Veíamos antes, la creación de un grupo implica el envío de un payload con la información de los tipos de comandos que los dispositivos de ese grupo, de esa categoría de dispositivos van a utilizar, información de configuración de la seguridad como el trust. Opcionalmente se pueden configurar context brokers ajenos distintos del context broker por defecto en el que se provisionan las cosas en el IoT Agent, y de nuevo un resource API que son utilizados para distinguir los dispositivos que se conectan al IoT Agent. Vamos a volver a la presentación. No sé si me queda mucho tiempo. La idea ahora era mostrar un poco el IoT Agent de la M, pero creo que esto me lo voy a saltar. Lo podéis ver. Básicamente de lo que hablan estas slides es de una descripción del protocolo Live M2M. Es un protocolo basado en COAP, presentado por la OMA. COAP es una modificación o un estándar de transporte similar a HTTP, pero que pretende minimizar la carga del overhead textual que tiene la transmisión por HTTP, utilizando UDP y utilizando cabeceras binarias y una serie de mecanismos de compresión de los datos. Yo creo que podéis seguir más o menos las slides y hay información al respecto más adelante. Me interesa ahora contar un poco cómo funciona un poco por encima cómo funciona el desarrollo de IoT Agents, y después veremos nos hablarán de un dispositivo como los que hablamos de Sigfox y compañía para conectar directamente dispositivos y bien. De cara a construir los IoT Agents nuevos o para customizar IoT Agents ya existentes, Fireware proporciona dos frameworks, uno en Node y otro en Node.js y otro en C++, como os había comentado. Todos nuestros IoT Agents están desarrollados basándonos en uno de los dos frameworks que proponemos aquí. Los dos frameworks lo que proporcionan son todas las interacciones. Ambos frameworks lo que proporcionan al usuario son todas las interacciones de la cara norte del IoT Agent, o sea, todas las interacciones
que el IoT Agent tendrá o bien por NGSI con el proveedor, con el Context Provider, con el gestor de contexto, o bien la provisión de dispositivos y de configuraciones de dispositivos. Todas las características del Southbound de los IoT Agents son específicas de los protocolos de dispositivo, por lo que ninguno de los dos frameworks ofrece ninguna característica del Southbound. Sin embargo, para la mayor parte de los protocolos de dispositivos se encuentran librerías externas que pueden lidiar con ellas y que son combinables con los frameworks de creación de IoT Agents para crear IoT Agents completos que cubran desde el protocolo de dispositivos hasta la inserción en el gestor de contexto. Voy a explicar un poco cómo funciona la construcción de IoT Agents con Node.js o qué más cosas ofrece el framework de construcción de IoT Agents con Node.js. Además de las APIs que ofrecíamos, ambos frameworks de desarrollo de IoT Agents, el IoT Agent de Node.js ofrece registros de bases de datos de dispositivos y de grupos vinculadas a las APIs de provisión y de contexto. Estas bases de datos o estos registros de dispositivos y de grupos existen en varios sabores. Hay tanto en registros transient, temporales, que se pueden ser utilizados para desarrollo o para pruebas, como otros vinculados a MongoDB que se pueden utilizar en despliegues en producción y que permiten tener una persistencia de los datos provisionados datos provisionados en el IoT. El framework está provisto como un módulo de NJS, de forma que lo único que hay que hacer para utilizarlo es incluirlo en la lista de dependencias del proyecto y hacer un npm install y ya lo instalará. La idea de ambos frameworks es que la mayor parte de las operaciones funcionan por defecto con solo arrancar el servicio dentro de la librería, pero existe una serie de handlers que se utilizan para sobreescribir o para insertar la información de negocio en el punto en el que es necesaria hacer la conversión entre la información del dispositivo y la información del NPSI. Aquí vemos algunos de esos puntos de inserción. En este caso, pues, los query handlers y update handlers, por ejemplo, son los handlers que serán invocados cuando la información de un context provider llega al IoT Agent y es necesaria una interacción con el dispositivo que habrá de resolver, pues, la librería propia del protocolo de dispositivo que hayamos utilizado. Actualmente, desarrollados con este framework, hay tres IoT Agents: el de Lightweight-M, el de Sigfox y el de Thinking Things Closed, que es un protocolo propio de Telefónica basado en HTTP, muy compacto y que se utiliza en un producto hardware que tiene el laboratorio de hardware de Telefónica I+D, que es básicamente un Arduino simplificado con una serie de componentes, de sensores, de actuadores, etcétera, directamente enganchables al dispositivo. Bien. Esta presentación está en SlideShare, tenéis apuntada ahí la dirección, y junto con la presentación existen también algunas presentaciones con ejercicios que se pueden hacer para familiarizarse con toda la teoría de IoT, con algunos IoT Agents en concreto, con las herramientas de testing, etcétera, etcétera. En general, para todos esos ejercicios, un prerequisito, para cualquier ejercicio, para la interacción en general con los IoT Agents, es bastante requisito saber utilizar clientes REST o algún tipo de cliente HTTP
y es importante tener instalado el environment de Node.js, dado que es donde corren la mayor parte de los IoT agents que tenemos. Y de cara al desarrollo de IoT agents, o bien habilidades de programación de Node.js, en el caso que se va a utilizar el IoT agent de Node.js, o de C++, en el caso de se va a utilizar el sí. Creo que querías mostrar algo. Si hay alguna pregunta. ¿No? Una última cosa, que en la presentación, al final de la presentación existen enlaces a todos los recursos de documentación de tanto de los IoT agents de Node.js y C++, como de algunos otros IoT agents o librerías que hemos utilizado al respecto. Y información sobre los protocolos, sobre algunos de los protocolos sobre los que hemos hablado. Bueno, muchas gracias, Dani. Te damos un aplauso, por favor.